Hola, nos encontramos en otra entrevista del Mostrador TV. Hoy me encuentro con el senador Juan Ignacio Latorre, senador del Frente Amplio por la Quinta Región, con quien vamos a hablar de coyuntura, paro de camioneros, pero también de la coyuntura en la oposición y de la campaña del plebiscito. Senador, muchas gracias por esta conversación. Buenos días. Buenos días, Marcela, ¿cómo está? Muchas gracias por la invitación. Senador, vamos directo a los temas. Primero que nada, llevamos un par de días ya con el paro de camioneros. Ya ha habido una crítica bastante dura desde la oposición por el tono y la forma privilegiada, el trato privilegiado que el gobierno le ha dado a los camioneros. ¿Usted qué piensa al respecto? ¿Cómo evalúa la forma en que el gobierno se está manejando ante este conflicto? Sí, yo comparto esas críticas que han surgido desde la oposición. Efectivamente, el gobierno ha tenido un doble estándar brutal, porque por un lado, cuando hay alguna manifestación social, el derecho a la protesta social en democracia es para todos, ¿no? Y debe ser tratado de la misma manera. Entonces, cuando el movimiento social sale a protestar, corta la ruta, que baila pasa, etcétera, manda a las fuerzas especiales a reprimir con mucha violencia. En el estallido social vimos la cantidad de gente con víctima de trauma ocular, más de 400 personas, a disparar directamente a los ojos, a la cara, a detener, a paliar, etc. Y con los camioneros parece que tienen un trato completamente distinto. El ministro Pérez pareciera a ratos vocero de la demanda de los camioneros. El petitorio de los camioneros está vinculado a la aprobación de 13 leyes muy complejas, muy controvertidas, que tienen mucha crítica en la oposición, en el mundo social, en el mundo académico, porque sería un retroceso democrático, sería una apuesta autoritaria de criminalización de la protesta ¿Cuáles social. son? Y los Le camioneros. iba a pedir que me precisara por lo menos tres de cuáles de esos petitorios de 13 que son las más complicadas, porque se habla muy en general de esos petitorios de 13, pero no se especifica cuáles son las más complicadas y por qué efectivamente el Congreso no puede tramitarlas. A ver, está la ley de modernización de la inteligencia, ¿no? que de alguna manera involucra a las Fuerzas Armadas en eh, potencialmente nuevamente definir a los enemigos internos, ¿no? Por ejemplo, declarar que una organización social, un movimiento social puede ser eventualmente enemigo interno y le da facultades extraordinarias a las Fuerzas Armadas a involucrarse en conflictos internos. Eso me parece gravísimo. Y está ahí con mucha discusión en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Defensa. Por otro lado, el proyecto del robo de madera, que fue rechazado en el Senado la idea general de legislar, pero el gobierno pareciera ser que quiere insistir con otra iniciativa similar, y que claramente eso fue a la medida de la industria forestal y con una lógica de criminalización del movimiento mapuche que está en resistencia, en reivindicación territorial, porque tiene que ver con, en el fondo, utilizar las mismas herramientas u otras que se usan para el narcotráfico, ¿no? Con una serie de herramientas intrusivas de investigación, pero a organizaciones que, por ejemplo, están en reivindicación territorial y que tienen un conflicto, ¿no? De comunidades mapuches con la industria forestal en el Gualmapu. Esas dos se me ocurre ahora. Después hay otras de seguridad que entró hace poco, bueno, la ley Juan Barros, ¿no? De aumentar las penas para delitos, en el fondo, con resultado de muerte. O sea, cuando ya existe, cuando ya es un delito que se castiga fuertemente y se quieren aumentar las penas. Entonces, hay una lógica de una agenda de seguridad que es del gobierno, son todos proyectos del gobierno, que los camioneros dicen, bueno, aprueben esto o no levanto el paro. Llamaron a la presidenta del Senado amenazando también. O sea, es un gremio que actúa con una gran prepotencia. Ya sabemos la historia de los camioneros en Chile. Este es un sector, además, no es todo. Los mismos choferes han dicho, este es un paro de los empresarios camioneros, no es de los trabajadores, es de los empresarios camioneros, y es de un sector muy vinculado a la derecha. Hay dirigentes que fueron candidatos a senador por la UDI, otros que participaron del comando de Piñera. O sea, es un movimiento político, empresarial, muy cercano al gobierno, que yo creo que está actuando en complicidad con el gobierno, pero lo más grave, en contexto de pandemia, con toque de queda, con estado de excepción, con fuerzas armadas en las calles, etcétera, y pueden interrumpir las cadenas de abastecimiento para la población, o sea, están poniendo en riesgo a la población. ¿Complicidad del gobierno? O sea, ¿en qué le convendría al gobierno tener un paro de camioneros? ¿O con la venia del gobierno o la vista gorda del gobierno?
A ver, si al gobierno le interesa aprobar sus leyes represivas de populismo penal, que no tienen ningún resultado, pero esa es su agenda, y tiene a los camioneros luchando, entre otras cosas, para Ah, avanzar con esas leyes, bueno, al gobierno le conviene avanzar en su agenda legislativa. Y por otro lado, estamos a menos de 2 meses del plebiscito, y al gobierno le interesa, o yo diría a sectores de la derecha, le interesa generar un clima de polarización, de tensión, de conflicto. Ya sabemos el rol que jugaron los camioneros, esto inevitablemente hay que mirar la historia y recordar el rol que jugaron los camioneros en el gobierno de Allende, eso está documentado, el rol que jugó la CIA con los camioneros de derecha, boicoteando al gobierno de Allende, o sea, generan un clima, ¿no? Generan un clima justo 2 meses antes del plebiscito y en pandemia. eh, ¿Usted cree que el gobierno está utilizándolo para su agenda, el paro de camioneros? ¿Lo trata con algodones por estos vínculos políticos, efectivamente, algunos que son de la UDI, algunos dirigentes camioneros, otros que estuvieron en el comando del presidente Piñera, o por una visión ideológica que tiene este gobierno con el conflicto de la Araucanía, el conflicto mapuche, Yo creo o que todas las ambas se anteriores? mezclan. Sí, yo creo que se mezclan acá. No, yo creo que este es un conflicto complejo que tiene muchas aristas y claramente los empresarios camioneros tienen vínculos con la derecha muy estrechos con este gobierno. Sabemos la agenda que intentó impulsar Víctor Pérez de agudizar el conflicto en el Gualmapu, llegando como ministro del Interior en su primera visita a la Araucanía, como incendió la pradera con su visita y todo lo que generó ese fin de semana. Tenemos la huelga de hambre de los presos mapuche que lleva más de 115 días. Se solucionó el Machi Celestino, yo mismo estuve muy involucrado ahí, pero también he estado en conversaciones con los otros presos mapuche, de Angol, de Lebu, que piden básicamente aplicar el convenio 169 de la OIT, y tienen un petitorio muy acotado, y ellos han querido dialogar desde el primer minuto con la autoridad política, y ese diálogo ha sido muy, muy tortuoso. Llevamos 115 días en huelga de hambre, eso ha generado un clima de conflicto, y pareciera ser que al gobierno, o un sector del gobierno, insisto, yo creo que Víctor Pérez está jugando un rol ahí, una carta política, como ministro del Interior, de agudizar el conflicto, ¿no? De agudizar el conflicto en la Araucanía, básicamente para atraer o para tener el voto seguro sus huestes seguras, digamos, del rechazo, de esta derecha más dura, más reaccionaria, que sientan lealtad, digamos, con el gobierno de Piñera. Eh, Senador, ¿cómo afecta esta diferencia o este doble estándar que se ha cuestionado del gobierno, lo que usted planteaba al principio de esta conversación? O sea, por un lado a los camioneros se les trata con guante blanco y por otro lado, por ejemplo, todo lo que fueron las manifestaciones desde el estallido para adelante son fuertemente reprimidas. ¿Qué efecto tiene eso viniendo de parte del gobierno y en relación al derecho a manifestación en un Estado de Derecho, en una democracia? Bueno, yo creo que es un retroceso democrático. Lamentablemente acá uno lo que esperaría de un gobierno es que garantice el mismo derecho a la manifestación y a la protesta social a todos los sectores y lo trate de la misma manera. Con esto no estoy diciendo que la manera sea violar los derechos humanos, sino que el mismo estándar que está ocupando hoy día con los camioneros de cautelar, de no agudizar el conflicto, de que no escale, de tratar de dialogar con ellos, etcétera, lo mismo debería utilizarse con todos los demás movimientos sociales. Porque claro, otros podrían decir, bueno, que manden a las fuerzas especiales a dispararle a los ojos a los camioneros. No, yo no quiero eso, yo no quiero más violación a los derechos humanos en nuestro país. O que vayan las fuerzas especiales o las fuerzas armadas que utilicen leyes de seguridad interior del Estado, porque si ponen en peligro las cadenas de abastecimiento, están poniendo en peligro la alimentación, están poniendo en peligro a la población, al bien común. Por lo tanto, alguien podría decir, bueno, que vayan las Fuerzas Armadas y a la fuerza saquen a los camioneros de ahí, los requisen, tomen el control y los metan presos y los torturen. No, yo no quiero eso, ¿no? Pero quiero el mismo trato para todos los ciudadanos y ciudadanas que se manifiestan. En Chile todos deberíamos tener ese mismo trato del derecho a manifestar socialmente, a la protesta social, es una garantía democrática, y el respeto a los derechos humanos. Pero pareciera ser que acá el gobierno respeta los derechos humanos, apela al diálogo, apela a un rol no provocador de las fuerzas policiales y del monopolio de las armas con los camioneros, pero a los estudiantes, a los mapuches,
a los sindicatos, a la ANEF, al Colegio de Profesores, a No Más FP, violencia, represión, violación a los derechos humanos. ¿Cómo sale el gobierno entonces de este escenario? ¿Cómo cree usted que tiene que salir el gobierno de este escenario teniendo un paro de camioneros, teniendo carreteras tomadas, en un contexto de pandemia, en un contexto de crisis económica, además? Mi temor, ojalá me equivoque, Marcela, pero mi temor es que el gobierno puede querer estirar este conflicto, que estire este conflicto y que en el fondo vaya creciendo un clima de polarización, un clima de conflicto, un clima de conflictividad social en el fondo de cara al plebiscito. Es decir, que no podamos desarrollar en buena lid, con alegría, con esperanza, el plebiscito, la campaña por el plebiscito, por el apruebo, por la convención constitucional. Y yo creo que la gran mayoría del pueblo de Chile está en esa actitud, porque se está agudizando un conflicto con los camioneros. Lo mismo quisieron hacer en el Gualmapu, ¿no? Lo mismo quisieron hacer en el Gualmapu, es decir, ensuciar todo este periodo previo de campaña al plebiscito, porque yo creo que hay gente en la derecha que no quiere que se haga el plebiscito, que fracase, que digan, bueno, es inviable, etc. ¿No? Están jugando a eso. Entonces, mi temor es que parte de la estrategia de la derecha, de un sector de la derecha, y me atrevería a decir, ojalá me equivoque, del ministro del Interior, es que este conflicto se vaya agudizando. Ya que mencionó el plebiscito, lo quiero llevar a otro terreno que es el de la oposición, el plebiscito y los conflictos que ha habido en la oposición. Primero que nada le quiero preguntar, ¿usted cree que fue un error del Frente Amplio poner sobre la mesa o discutir o tomar en este instante la decisión que después tuvieron que aparentemente recular de que van a ir con un candidato presidencial hasta primera vuelta? En un minuto donde se supone que toda la oposición está tratando de tener algunos grados de unidad para enfrentar el plebiscito y lo que es después la elección de los delegados constituyentes? A ver, yo quisiera aclarar y distinguir dos cosas, ¿no? Una es la voluntad del Frente Amplio, lo manifestamos explícitamente, hicimos una declaración pública, han habido reuniones de la Mesa Nacional del Frente Amplio con las demás fuerzas políticas de la oposición, han habido reuniones de los comandos, el comando nuestro es el comando que Chile decida, que lo encabeza Beatriz Sánchez, y ha habido una actitud proactiva de parte nuestra de la más alta coordinación con los demás comandos, desde la ADC al PC, con Beatriz Sánchez trabajando en conjunto con Carmen Hertz, con Carmen Frey, con Maya Fernández, es decir, una más amplia coordinación y esto a nivel territorial también. Por lo tanto, no está en duda nuestra apuesta unitaria para enfrentar el plebiscito por el apruebo y la convención constitucional, por tener apoderados en todas las mesas, por hacer campañas limpias, etc. Eso no está en duda y lo pusimos sobre la mesa públicamente y con toda la transparencia en las reuniones con las demás fuerzas opositoras. Lo que hubo fue una jornada, y yo creo que ahí hubo un error comunicacional nuestro, y asumir eso, digamos, un error comunicacional de una jornada de la bancada del Frente Amplio, de los 17 diputados y yo senador, éramos 18 parlamentarios, con las directivas de los partidos, con Beatriz Sánchez también, le dimos la bienvenida formal, digamos, ya lo habíamos hecho, pero era la primera jornada con UNIR, con Marcelo Díaz, con Lorena Frías, etcétera, el movimiento UNIR, que salió del Partido Socialista, y también con Fuerza Común, con Fernando Atria, ¿no? Era también la primera reunión, jornada, digamos, con todos, y era todo un día que la teníamos planificada, todo un día, viernes nos juntamos en la Cámara de Diputados y tuvimos reuniones de grupo, etcétera, pero una jornada deliberativa, porque esa no es la instancia para tomar decisiones. Y en esa jornada deliberativa discutimos muchas cosas. La tabla tenía que ver con la agenda legislativa, tenía que ver con el plebiscito, y ciertamente discutimos el ciclo electoral, políticas de alianza, cómo enfrentamos la negociación para las municipales, la estrategia de omisiones, etcétera, y ciertamente lo presidencial. Y ahí surgió, dentro de la discusión surgió que para muchos, en el fondo, el levantar una alternativa presidencial del Frente Amplio es algo que queremos hacer, ¿no? No queremos renunciar a nuestro proyecto político, a nuestro domicilio político con un Frente Amplio. Ahora, entendemos que tiene que haber diálogo y coordinación con el resto de las fuerzas opositoras, pero también subordinado, supeditado a un programa común, ¿no? a ideas programáticas, ¿no? Para no repetir lo que fue la experiencia de alguna manera desordenada, de la nueva mayoría, de la nueva mayoría, que no había acuerdo programático. Entonces, esa fue una discusión, pero no una decisión
yo creo que el error comunicacional, en el fondo, es sacar un comunicado que da pie, como decir, el Frente Amplio decide esto, cuando no, es una discusión que dimos, y de hecho lo dijimos, el Frente Amplio tiene sus orgánicas, tiene mesa nacional, los partidos, etcétera, tiene mecanismos para definir esto en su momento, no ahora. Entonces, hubo un error más bien, diría yo, comunicacional, más que la jornada fue muy rica, fue muy buena en discusión, pero fue deliberativa, no fue una decisión. Senador, usted en el Frente Amplio está con los que consideran que no hay que llegar en ningún escenario a ningún tipo de entendimiento con las otras fuerzas de la oposición, hablando de elecciones presidenciales, hablando de gobernadores regionales, de listas y de pactos, o está con aquellos que tiene el canal abierto y considera que llegado el momento de ser necesario, sí está esa puerta abierta y sí hay que privilegiar a la figura mejor posicionada en esos distintos ámbitos, también candidatos presidencial, candidatos a alcalde, candidatos a gobernadores regionales, incluso delegados constituyentes llegado el minuto, pensando en la convención constituyente de ganar el apruebo. Sí, mira Marcela, yo soy de la idea que en el ciclo electoral que viene, partiendo por el plebiscito y después todo el ciclo muy intenso que tenemos el próximo año, con muchas elecciones simultáneas que son distintas, porque son distintos mecanismos. Están elecciones uninominales como la de los alcaldes, donde no hay segunda vuelta, pero hay elecciones también uninominales a gobernador regional, pero sí hay segunda vuelta. Después están las listas constituyentes, que claramente hay que buscar el esfuerzo de aglutinar, ¿no? Evitar la dispersión. Y eso implica que el Frente Amplio tenga que tener la actitud de ir en listas con otras fuerzas para evitar la dispersión, ¿no? Por el mecanismo, cómo se eligen los delegados constituyentes. Y después está el escenario de presidenciales y parlamentarias también con segunda vuelta. Entonces yo creo que yo soy de la idea de tener una estrategia flexible para todo el ciclo electoral, no rígida, no única, sino que flexible, siempre en base a proyecto político, siempre en base a proyecto político, a ideas comunes, a ideas programáticas, y yo soy de aquellos que tiene absolutamente el canal abierto al diálogo. Me toca en el Senado permanentemente hacerlo con las bancadas de la oposición en el Senado, en la Cámara de Diputados lo mismo, con otras fuerzas políticas. En la Cámara hay más diversidad que en el Senado, en el fondo está el PC, Unidad para el Cambio, etcétera, hay más que no se da tanto esa diversidad en el Senado, pero bueno, nosotros tenemos ese canal abierto, como Revolución Democrática hemos dicho, y estamos estableciendo reuniones bilaterales permanentemente con otras fuerzas políticas para buscar, obviamente, uno, ganarle a la derecha, derrotar a la derecha en todo el ciclo electoral, pero junto con derrotar a la derecha es impulsar un proyecto político alternativo al de la derecha. No queremos más de lo mismo, no queremos las políticas de la concertación de los últimos 30 años, ¿no? Y en ese sentido también jugamos un rol nosotros, de mencionar, a transparentar cuál es el proyecto político. Parece que es más difícil el diálogo entre las directivas que los distintos estamentos políticos de las fuerzas de oposición. Se lo planteo, por ejemplo, por el trabajo que está haciendo Beatriz Sánchez con Unidas por el Apruebo, donde está Carmen Frey, donde está Camberger, donde está Maya Fernández. Se lo planteo por lo que pasa a nivel territorial, de cómo la gente está trabajando, organizándose en organizaciones sociales, en ollas comunes, en comandos, trabajando por el plebiscito. Se lo planteo incluso con usted mismo en el Senado, que usted tiene al parecer, por lo que se observa del trabajo y de las declaraciones conjuntas y de la forma en que votan, que usted tiene una relación muy fluida y de un trabajo de mucha sintonía política con parlamentarios distintos, como Yana Proboste de la ADC, Francisco Buenchumilla de la Democracia Cristiana, con Carlos Montes del PS. Entonces, al parecer en distintos estamentos hay una confluencia mucho más fluida que la que hay entre las directivas de los partidos. Sí, a ver, es que son roles distintos y yo creo que la política en parte es coordinación, buscando coordinación en impulsar proyectos políticos, ideas políticas, pero también es competencia, la manera como el Frente Amplio ha ido ganándose un espacio en la política chilena, que es un espacio dentro de la oposición. Nosotros no pretendemos ser toda la oposición, ni mucho menos, somos un espacio de la oposición, ha sido también compitiendo, ¿no? Yo gané la quinta región compitiendo con la lista de la DC, con la lista del PS, del PPD, del PC, que iban por otro lado, y ya, y salió un senador. Lo mismo la bancada del Frente Amplio en su momento. Entonces, competencia y coordinación.
competencia y coordinación. Mira, Marcelo, a mí me gusta mucho, mirando el mundo, digamos, la experiencia del Frente Amplio Uruguayo, que implica un amplio arco político de fuerzas políticas sociales diversas, pero donde hay mucha competencia interna por los asuntos programáticos, por las listas y la disputa electoral, o también lo que hemos visto en España entre la alianza entre el Partido Socialista y Podemos, por ejemplo, que es una alianza de gobierno de coalición, pero que no se dio con los manitos alzadas arriba y abrazos todos juntos, se dio a punta de competencia, de disputas, etcétera, hasta que finalmente se llegan a acuerdos. O en Portugal, el bloque de gobiernos de izquierda entre el Partido Socialista, el PC, el bloque de Esquerra, en Portugal también un gobierno de coalición que ha sido a partir de competencia e ideas programáticas sobre la mesa. Entonces, yo no le tengo miedo a eso, ¿no? Competir y al mismo tiempo coordinar, pero transparentar muy bien y poner sobre la mesa cuáles son tus visiones políticas. Y hay espacios, yo diría, para mínimos programáticos comunes, pero también un espacio de apertura a otras cosas que tendrán que disputarse en la coyuntura, ¿no? Y eso es parte de la política. Perfecto, bueno, queda 1 año y medio para todo este calendario intenso electoral, y 1 año y medio en política es una eternidad también, pues no se sabe lo que va a ir pasando. Senador, muchas gracias por esta conversación y nosotros nos vemos en otro episodio de El Mostrador TV. Gracias, Marcela, que estén bien.